A sus 97 años, María Victoria sigue siendo un icono inigualable de la historia del cine y la música mexicana, pero detrás de su voz inconfundible y su presencia escénica inigualable, se esconde una historia llena de sacrificios, desafíos y decisiones que la convirtieron en leyenda. Hoy exploramos el camino que marcó a esta mujer humilde, desde las carpas ambulantes hasta convertirse en la última gran diva de su generación. Nació el 26 de febrero de 1927 en Guadalajara, Jalisco. Fue la menor de 6 hermanos, criada en un hogar donde la palabra estabilidad brillaba por su ausencia. Su padre, Leo Vigildo Gutiérrez, era un sastre talentoso, mientras que su madre, Maura Cervantes, luchaba cada día para mantener a flote a la familia. Las dificultades económicas eran constantes, las mudanzas inevitables. Y sin embargo, en ese entorno caótico, nació una estrella que nadie podía imaginar. La educación formal de María Victoria terminó apenas en primero de primaria, pero lo que la escuela no le dio, la vida se lo enseñó. Observadora, sensible y curiosa, viajaba entre Guadalajara y la Ciudad de México en tren, absorbiendo historias, rostros y paisajes. Sin saberlo, estaba sembrando las raíces de su futuro artístico. En aquella época, las carpas teatrales eran el refugio del entretenimiento popular en México. Allí, bajo luces precarias y telones improvisados, María Victoria dio sus primeros pasos. No estaba segura de su talento, pero alguien sí creyó en ella. El dueño de una carpa, fascinado por su presencia, la animó a cantar frente al público. El resultado, un momento mágico. Una joven tímida, con la voz temblorosa, tomó el micrófono. Y cuando salió su primer verso, el silencio cayó sobre el lugar. Luego, los aplausos estallaron. Ese fue el instante en que supo su destino estaba sobre los escenarios. Su primer pago fue de apenas 3 pesos, pero significaba mucho más. Era el comienzo de una nueva vida. Consciente de las carencias en su hogar, María Victoria decidió destinar la mitad de sus ganancias a su madre. Este gesto no solo demostró su generosidad, sino también su determinación. No podía fallar. Cada canción, cada actuación, cada paso en su carrera estaba motivado por algo más grande que la fama, el deseo de cambiar su destino y el de su familia. Con una voz dulce, envolvente y única, comenzó a conquistar corazones. Pronto su nombre sonaba en los clubes nocturnos de la Ciudad de México, pero muchos la veían solo como una carpera, una artista de teatro ambulante. ¿Podría una joven de raíces modestas brillar en los escenarios más prestigiosos? Su respuesta llegó cuando fue contratada para actuar en uno de los lugares más emblemáticos de la época, el Patio. Un escenario reservado solo para las grandes estrellas, y allí, María Victoria no solo conquistó al público, sino que capturó la atención de figuras legendarias como Agustín Lara y Germán Valdés Tinta. Pero su juventud también fue un obstáculo. Con solo 17 años, las restricciones de edad le impedían actuar en ciertos horarios. Aún así, siguió adelante. Expandió su repertorio, exploró boleros y música popular mexicana, y el público simplemente se rindió ante su voz. Grabó 16 álbumes de estudio, 13 recopilaciones y más de 30 sencillos. Se consolidó como una de las voces más queridas de México. Pero no solo su voz dejó huella. Sus vestidos ceñidos, elegantes y provocadores se convirtieron en su sello distintivo. Era moda, era arte, era audacia pura. En una sociedad conservadora, sus atuendos generaron polémica. Algunos sectores la criticaron, la juzgaron, incluso intentaron censurarla. Pero María Victoria no retrocedió, sabía quién era y entendía que estaba rompiendo barreras en un mundo dominado por normas restrictivas. Ella no vestía para provocar, vestía por necesidad, por autenticidad, por estilo. En 1958 recibió uno de los golpes más duros de su carrera. El Teatro Salón Margo, donde había construido su imperio durante casi una década, fue demolido oficialmente por razones de seguridad. Pero rumores indicaban que un poderoso político de la época, Ernesto Urrutu, consideraba su contenido vulgar e inadecuado. Era más que un edificio, era su espacio, su casa, su legado. Pero María Victoria no se quebró. En lugar de lamentarse, avanzó con más fuerza, porque eso era lo que siempre había hecho: resistir, persistir, triunfar. Los años 60 marcaron su consagración definitiva en la televisión. En 1962 debutó en el programa Domingo CDC, pero su gran oportunidad llegaría al año siguiente con un personaje que la convertiría en un icono nacional: Inocencia, la criada bien criada. Un papel que muchas actrices rechazaron considerándolo indigno. Pero María Victoria vio algo especial en aquel personaje:
Lejos de ser una simple empleada doméstica, Inocencia tenía un corazón noble, una dulzura inquebrantable y una ingenuidad entrañable. La serie permaneció en el aire durante 17 años, dio lugar a 2 películas. Y millones de televidentes se identificaron con su ternura y humor, incluso décadas después. María Victoria volvió a interpretar a Inocencia, manteniendo viva la esencia de un personaje que ya formaba parte del imaginario colectivo de México. Detrás de cada éxito hubo una historia de sacrificios y desafíos personales. En el amor, María Victoria enfrentó prejuicios, separaciones y pérdidas irreparables. Su relación con Manuel Gómez fue complicada, pero le dio una hija a María Esther Tete. Después encontró el amor verdadero junto a Rubén Cepeda Novelo, un reconocido locutor de radio. Juntos tuvieron 2 hijos más. Pero en 1974, la muerte de Rubén dejó un vacío imposible de llenar. María Victoria nunca volvió a casarse. Desde aquel día dedicó su vida a sus hijos y a la memoria de su gran amor. Y en medio del dolor, su fe fue su refugio. La Virgen de Guadalupe fue su consuelo. Cada 12 de diciembre acudía a la basílica a cantarle, una tradición que mantuvo con devoción durante décadas. No era solo religión, era fortaleza, era conexión, era vida. En 1984, María Victoria incursionó en las telenovelas con La Pasión de Isabela, marcando el inicio de una nueva etapa. A pesar del paso del tiempo, siguió reinventándose, manteniéndose vigente en una industria que no siempre es amable con las artistas de su generación. En 2009 se despidió oficialmente de las telenovelas en Sortilegio. En 2015 casi regresa al cine con El Quinto Sol, proyecto que quedó inconcluso tras la muerte repentina del director Gabriel Retes. Pero aún así, María Victoria siguió presente en el corazón del pueblo mexicano. En 2022, en silla de ruedas, realizó una emotiva visita a la Basílica de Guadalupe. Pidió por su familia, por sus amigos y por México. Ese mensaje quedaría grabado en millones de corazones. Su retiro no apagó su legado. Al contrario, lo hizo inmortal. La historia de María Victoria es una lección de resiliencia, amor incondicional y fe inquebrantable. Más allá de sus actuaciones, más allá de sus éxitos musicales, su verdadero impacto reside en la huella que dejó en los corazones de quienes la conocieron. Es la historia de una mujer que desafió estigmas, superó tragedias y a lo largo de más de 7 décadas dejó una marca imborrable en la cultura mexicana. Fue una de las últimas representantes de la época de oro del cine mexicano, un tiempo que, aunque lejano, sigue vivo gracias a su legado. Así que ahora te pregunto a ti, ¿qué recuerdo de María Victoria llevas en el corazón? ¿Cuál de sus interpretaciones te marcó más? Comparte tu experiencia en los comentarios, dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias de las grandes figuras que hicieron historia en México.